Y yo recuerdo que una mañana una persona me dio una patada y me dijo, es que tú no tienes dónde vivir, levántate borracho. Y a zona hora yo llegué a dormir en la calle. Donde yo caía y me quedaba. Ya yo estaba que dependía del alcohol y del tabaco. Ya el día que yo no tomaba, yo estaba nervioso. Y verme en la inopia, con un solo pantalón, un solo calzoncillo, un solo par de zapatos con 2 hoyos debajo. Mi mamá nunca me dijo arrepiéntete, mi mamá nunca me dijo el diablo te va a llevar, mi mamá nunca me botó de la casa, nunca, nunca, nunca. Mi mamá solo oraba. Y yo recuerdo una oración que mi mamá hizo un día que yo llegué y me caí borracho. Y mi mamá dijo, Señor, no permitas que mi hijo muera en esa condición. Es al estar apartado de mi familia y la situación que pasó en mi familia me llevó a apartarme del Señor. Tomé la vida, el mundo muy en serio. Viví el mundo intensamente. Yo perdí el temor. Y ahí comencé el mundo del arte. Creo que fue lo que peor, lo que más me arropó en el mundo. Porque comencé a ver los aplausos, el dinerito que me ganaba, lo hacía divirtiendo, las mujeres. Yo no era famoso al nivel de Félix Peña y esa gente que trabajé con ellos. Pachulí, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, cuando eran del grupo Explosión. El Dios que yo le sirvo sana, salva, liberta, pero también provee. Cuando Él te llama, Él tiene todo fríamente calculado para que en su momento te llegue lo que te hace falta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal. No tenemos forma de agradecerle la sintonía, por eso le pedimos que lo comparta con esa persona que usted entiende que merece escuchar esta palabra. Hoy estoy orgulloso porque estoy con un amigo, un hermano, es como mi papá, me daba mi cocotazo anteriormente, porque tenemos unos días que no nos vemos, días, meses, años. Y hoy Dios me ha dado este privilegio de estar con él sentado aquí para crear este contenido para ustedes. Es el pastor Leonardo Álvarez Ruiz. Leonardo. Ese soy yo. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. Te sorprendí. 2020. Ya. Te sorprendí porque a lo mejor usted pensaba que yo iba a decir el pastor Leonardo. Sí. No, Leonardo Álvarez Ruiz. No sé si me faltó algo. Esteban, mi segundo nombre. Pero está bien como lo dije. Correcto. Ya. Nada, pastor, gracias por esta oportunidad. De verdad, no hay forma de agradecerla. Cuando Edwin escuche esto, me va a decir, ya deja de decir que no tengo forma de agradecer. Siempre lo digo, pero es de todo corazón que se lo digo a cualquiera que se siente en este canal a tener una conversación conmigo. Amén. Bueno, Yao, como te digo. Como sea. Para mí es un honor tener esta maravillosa oportunidad de compartir mi vida con tu público y esperamos que alguna palabra bendiga la vida del que pueda ver y escuchar esto. Amén, eso es lo que esperamos. Por eso le pedimos a la audiencia que está ahí que comparte este contenido. Así que, Leonardo, para aprovechar rápido el tiempo, vamos a desglosar un poquito su vida, porque yo sé que es un testimonio. Antes de venir para acá, vi el canal de la iglesia y escuchaba que usted decía que Dios lo sacó cuando usted menos pensaba que Dios podía extenderle la mano. Así que vamos a contar un poquito de su historia y más adelante, en el desarrollo de la conversación, pues habrán algunas preguntas que yo sé que van a ser de interés para la audiencia. Aquí estamos. Bien. Bueno, pues de principio, pastor, me gustaría conocer un poquito de su historia, dónde usted nace, dónde se desarrolla como niño, adolescente, cómo fue esa primera parte de su vida. Bueno, yo nazco en un campito que le llaman La Soledad de Moca. Ok. Pero solamente mi mamá me llevó ahí a nacer. Yeah. A los 3 días se traslada a la capital donde ella vivía. Mi papá era militar y vivían aquí en la zona de Villa Duarte, creo. No recuerdo la historia correcta, pero sí sé que nos trasladan para acá, para la capital. Luego pasaron algunas situaciones entre mi mamá y mi papá y mi papá me lleva a vivir al campo donde él nació, la Isabela de Puerto Plata. La Isabela no, Agualete, para hablarla clarito. Nos vamos a reír un poquito a veces. Y de ahí, entonces luego, mi papá me regresa a la capital, de ahí nos lleva a la Isla Beata.
Mi papá pertenecía a la Marina de Guerra. De la Isla Beata, venimos a la capital y de la capital nos vamos a Manzanillo, que es de donde yo digo que soy. Ese es mi pueblo, a pueblo que amo, pueblo que extraño, pueblo que le agradezco gran parte de mi vida, mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia y parte de mi juventud la viví ahí en Manzanillo. Esa es parte de mi historia hasta los 19 años. Ok, en Manzanillo, ¿a qué hora usted llega? Perdón, ¿A qué edad? ¿A qué edad usted llega y a qué edad usted sale? Llego a los 3 años a Manzanillo, en el año 1968. Ok. Realmente 16 de junio del año 1968, porque lo recuerdo bien porque fue al otro día 17 nace mi cuarto hermano, Pablo, que es pastor de Iglesias de Dios. Él nace 17 de junio del año 1968 en Manzanillo. Okay. Ahí llego y estuve ahí hasta los 19, 20 años. Salgo en el 1985 para acá, para Santo Domingo. Ya un hombre. Sí, ya un hombre hecho y derecho. Sí. ¿Y cómo fue ese desarrollo? ¿Hubo precariedad? ¿Hubo abundancia? ¿Cómo se dio esa bueno, yo le doy gracias al Señor por los padres que tuve. Digo que tuve porque mi padre ya falleció hace unos años. Le doy gracias al Señor. Proveedores únicos. Vivíamos, siendo pobres, vivíamos como ricos. Yeah. Mi niñez fue buena. Mi niñez fue bonita. Bonita en el sentido de que mis padres se preocupaban porque lo tuviéramos todo. Todo lo teníamos con mi papá, con mis padres, con los dos. Porque luego, pocos años después, mi madre también ingresa a la Marina de Guerra. Okay. Y un sueldo era rentable para ellos en ese momento porque no pagábamos casa, se pagaba poco de energía. El ser militar en esa época y en esa zona era un privilegio. Él era asistente, mi papá era asistente del comandante de la comandancia de puerto y conseguía algunos beneficios. Yeah. Y eso nos permitía a nosotros vivir una vida, yo puedo decir que muy buena. Ok, modesta. ¿Qué te digo? Éramos ricos. No, yo era rico. Hubo situaciones. No, yo era rico. Qué bueno. Yo era rico porque éramos tan ricos, vinimos a hablar mi historia, ¿verdad? Claro que sí. Éramos tan ricos que mi mamá mensualmente íbamos de Manzanillo a Santiago a hacer la compra. Wow. Y mi mamá cosía y compraba tela para hacernos ropa todos los meses. Había abundancia. Óyeme, déjame contarte esta. En una ocasión, yo no quería ponerme una ropa que mi mamá tenía para ponerme domingo, porque yo quería ropa nueva. Y mi mamá me dice, pero tú nada más te he puesto una sola vez, pero yo quiero nueva. Me pesó. Sí, le dieron duro. Me pesó, pero le doy gracias al Señor que ella comenzó a formarme ahí. Sí. Para que tú veas cómo yo vivía. Vivíamos cómodos. Y eso indica, Leonardo, que si usted con una ropa de una postura no se la quería volver a poner, era porque realmente había la capacidad de poder comprar otra ropa nueva. Te repito, mis padres eran militares, ambos. El sueldo no era un sueldazo, pero era el sueldo que pagaban en ese momento, pero teníamos muchas otras ventajas. No pagábamos casa. Exacto. Era cómodo, era muy cómodo. Exacto. Ok, y ellos no eran cristianos. ¿Usted en ese momento no era cristiano? No. Yo nací el 26 de diciembre del año 1965. Cumplo 60 años ahora. En julio o agosto del 66, mi mamá se convierte. Okay. A partir de ese momento, yo conozco del Señor, porque mi mamá se preocupó porque sus hijos conocieran al Señor. Yeah. Pero desafortunadamente pasó una situación familiar que, aparte de eso, yo estudiaba en ese momento fuera de la ciudad. Vivíamos en Manzanillo, yo estudiaba en Dajabón, y yo estudiaba agronomía en el Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, hoy Instituto Politécnico San Ignacio de Loyola, y
es al estar apartado de mi familia y la situación que pasó en mi familia me llevó a apartarme del Señor. ¿A qué edad? 18 años, aproximadamente 17, 18 años. Ok. Y yo estaba bien joven, bien joven. Y en ese momento me aparto del Señor. Me perdona que voy a obviar lo que pasó. No, no te preocupes. Me perdona. Aunque quisiera ser muy abierto, pero esa parte quiero reservarla. Entonces, me aparto del Señor. Tomé la vida, el mundo muy en serio. Viví el mundo intensamente. Ok, espérame, Leonardo. Cuando estaba en la iglesia, es verdad que te descarría siendo todavía muy joven. Sí. Pero ¿cuál era el acercamiento que tenía con Dios antes de? Porque probablemente no vivía una vida muy apegada a Dios, o tal vez sí, pero me gustaría saber para entender por qué te apegaste tanto al mundo. Bueno, mi época de muchacho en la iglesia fue buena porque teníamos oportunidades, servíamos, había un grupito de muchachos de la época que éramos como los líderes, a pesar de ser niños. Mi hermana, que me sigue a mí, era inteligentísima, rezaba 100 y pico de versículos con una edad bien corta, 7, 8 años. Igual yo teníamos la virtud de que cantábamos, de que participábamos en muchas actividades. Yo era muy activo en la iglesia. Okay. Todo comenzó cuando yo salgo a estudiar fuera y pasa lo que pasó en mi familia. Yeah. A partir de ahí es que yo comienzo a medio desviarme las amistades que conseguí. Yeah. Conseguí amistades no creyentes, estar lejos de mi familia. Conocí una muchacha allá en esa época, yo muy joven, una india que llamaba la atención. En esa época el que estudiaba en el Loyola era un príncipe. Era prestigio. Óyeme, era estudiar en la Pucamaima. Claro, claro. Entonces, todo eso me llevó a apartarme del Señor. Muy bien. Entonces, ya estando en el mundo, ¿cómo transcurrió esa vida? ¿Qué hiciste? Digamos que te daba vergüenza delante de Dios. ¿Qué te digo? Yo perdí el temor. ¿Qué tanto? Total. Lo único que a mí me asustaba era cuando me daban un tratado y oía hablar de Cristo. Ya. Yo perdí el temor. Porque comencé a tomar, a fumar. Recuerdo que un día uno de los profesores me dijo a mí: tú no vas a ejercer la agronomía porque lo tuyo es el arte. Comencé a probar con el baile, me hice buen bailador y como también cantaba, en mi pueblo un cura católico formó una banda de música y le llamábamos Merenzal, lo recuerdo como ahora. Ya. Y ahí comencé yo a probar el mundo del arte, la música. También en mi pueblo había un grupo, éramos un grupo de muchachos que nos decían los Kenton, porque nosotros nos vestíamos iguales y bailábamos, hacíamos coreografía. Yeah. Y por ahí comienza. Cuando lamentablemente no puedo graduarme en el Loyola por muchas circunstancias. Una de ellas, los problemas que ya venía arrastrando de mi familia. Se desenfocó. Totalmente, totalmente. Y eso llevó a que la dirección del Loyola tomara determinaciones. No puedo decir otra cosa. Y ahí mismo arranco para la capital. Cuando llego a la capital, me mudo en la casa de una tía de mi madre. Y un hijo de mi tía hacía humor. Okay. Él era parte de un grupo cómico musical que se llamaban Las Mariposas Dominicanas. Creo que sí. Sí. Los Muñecos de Pila. Era ese el grupo. Saludo para ti, Gelo. Espero que lo vea esto. Mi primo, que te amo. Tú lo sabes. Yo siempre lo escuchaba, lo que él hacía. Él vivía en una segunda y yo vivía abajo. Un día,
él está ensayando algo y yo estoy abajo haciendo lo que él estaba haciendo arriba. Y él me ve y me dijo, oh, pero tú eres un artista. Yo le dije, sí. Sube. Me ensayó, me dijo, esta noche vamos a actuar. ¿Cómo? Y ahí comencé el mundo del arte. Creo que fue lo que peor, lo que más me arropó en el mundo. Porque comencé a ver los aplausos, el dinerito que me ganaba, que era suave, lo hacía divirtiéndome, me ganaba mi cuarto divirtiéndome, claro. mi dinero divirtiéndome. Las mujeres, no hay cosa que embellezca más a un feo que estar en una tarima. Ya. Muy buena, está buena. Sí, Está sí, bueno. no hay cosa que ponga más bonito un feo que estar en Sí, una tarima sí. y coger fama. Sí. Yo no era famoso al nivel de Félix Peña y esa gente que trabajé con ellos. Félix Peña, Pachulí. Lo más probable es que Pachulí no se recuerde, pero tengo mi historia. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, cuando eran del grupo Explosión. En esa época yo estuve en el arte. Okay. Y yo siempre me he caracterizado por yo dar lo mejor de mí donde quiera que estoy. Ya. Donde quiera que estoy, yo doy lo mejor de mí. A mí me gusta dar lo mejor de mí. No, yo sé que usted... Y como humorista, no logré, no que no logré. Establecerse, tal vez. No, yo me establecí. Okay. Lo que yo no pude fue llegar a la televisión, porque cuando la televisión para el humor de que yo hacía comenzó a trascender, que fue cuando Juan Ramón Gómez Díaz abre el Canal 6 Telemicro, que no era Telemicro, que era el Canal 6, Félix Peña comienza con su programa, ahí Cristo me arrapa. Espérate, que ahora se va poniendo bueno esto. Caramba, qué difícil, porque viene de una vida cristiana, te aleja y entonces te envuelve en algo en el mundo que te aleja aún más. Pero entonces, vamos a escuchar eso, Leonardo. ¿Cómo te arrapa Cristo? ¿Quién te predicó? O tal vez usted en la habitación sintió la necesidad. ¿Cómo pasó eso? Mira, yo te dije que yo perdí el temor, pero a pesar de, por ejemplo, cuando salíamos a las fiestas en los pueblos, todo el mundo estaba riéndose, divirtiéndose, y yo estaba detrás, debajo, orándole al Señor, y esta era mi oración. Wow. Mira, Señor, yo sé que si yo muero en esta condición, me voy para el infierno. Por tanto, yo te pido que tú me guardes. Guárdame, por favor, Señor. No permitas que yo muera en esta condición. Cuando yo me daba esas borracheras terribles, que perdía el conocimiento, Yasonauri y yo llegué a dormir en la calle. Donde yo caía y me quedaba. Wow. Y yo recuerdo, lo cuento siempre, recuerdo que una mañana una persona me dio una patada y me dijo, es que tú no tienes dónde vivir, levántate, borracho. Mi mamá siempre oraba por mí. Cuando yo llegué a la televisión, yo actué en televisión. Cuando yo llegué a la televisión, mi primera televisión a nivel nacional, que yo salgo del canal, la gente me conoció. Oh, pero tú no eras el que estaba. Y yo llego a mi mamá y le estoy contando, viste, me la comí. Mi mamá solo me decía, ya con eso te fuiste a la gloria. Era una estocada que mi mamá me daba. Ya te dije, estaba en el alcohol. ¿Cómo vengo a Cristo? Mi mamá nunca me dijo arrepiéntete. Mi mamá nunca me dijo el diablo te va a llevar. Mi mamá nunca me botó de la casa. Nunca. Mi mamá solo oraba. Y yo recuerdo una oración que mi mamá hizo un día que yo llegué y me caí borracho. Y mi mamá dijo, Señor, no permitas que mi hijo muera en esa condición. Por lo menos sálvalo y llévatelo. Pero no permitas que él muera en esa condición. Yo recuerdo esa oración. Wow. Eso a mí me marcó.
Y se quedó eso en mi cabeza. Ya yo estaba que dependía del alcohol y del tabaco. Ya el día que yo no tomaba, yo estaba nervioso. Si yo estaba en un lugar que me podía despertar en la madrugada y me quedaba un solo cigarrillo, yo me fumaba la mitad del cigarrillo para cuando yo despertara poder fumarme el otro mitad. Tocó Así fondo ahí. no, yo toqué fondo total. Yo perdí la vergüenza, el muchacho arrogante, que lo tenía todo en Manzanillo, de una familia que lo tenía todo. Yo de lo tenía, buena educación. muy buena educación. Que ahora está en esos niveles. Muy buena educación. Muy buena educación. Y verme en la inopia, con un solo pantalón, un solo calzoncillo, un solo par de zapatos con 2 hoyos debajo. Leonardo, no llegó a ese momento donde usted tal vez en la soledad pensaba todo lo que usted había dejado y la vida que estaba viviendo, o sea, hacía una comparación. No, yo estaba tan perdido que yo no pensaba en nada. Yo comencé a reaccionar cuando yo comencé, un día yo vomité sangre y la evacuaba. Y yo comencé a ver, pero mi atadura era tan fuerte ya, que yo duraba 3 días sin tomar. No tomo más. Y a los 3 días yo no aguantaba más. Tenía que buscar yo algo. Tenía que tomar de nuevo. Entonces estaba en el medio, exacto, estaba en el mundo del arte, de la música, la gente te lo daba todo. Cuando yo era contratado por una discoteca, la discoteca tenía que suplirme el alcohol. Exacto. Lo tenía. Lo tenía todo, yo lo tenía todo ya. Todo yo lo tenía a mis pies. Yo lo tenía todo. Entonces, cuando tenía esa dependencia del alcohol, que me vi que me estaba muriendo, pero aún así yo seguía. Ahora, ¿qué pasó? Sí, cuando llegue ese momento en Exactamente. que tú te dices, no, definitivamente no puedo seguir. Exactamente. Yo conocí una muchacha, muy decente, muy seria, muy recatada. La bendita se enamoró de mí. Porque no fui yo que la enamoré, pero yo decía que esa mujer, ella no me iba a mirar a mí. En la condición que está. No, yo decía, esa no me puede mirar a mí. Yo nunca pensé que ella podía enamorar. Claro, era atractiva. Claro. Era muy atractiva. Y era usted que se estaba denigrando. Sí, era una muchacha, no, es que era una muchacha buena, moza. Y un día yo voy, lo recuerdo como ahora, voy para Dajabón. Tenía fiesta en Dajabón, en Montecristi y no recuerdo en qué otro lugar. Y ella me dice, éramos amigos, ella me dice, mira, si yo me entero que tú tienes o que tuviste una muchacha, un amorío por ahí, prepárate que te voy a colgar. ¿Cómo? Yo dije, ¿y esta frescura? ¿Y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Yo dije, de una vez dije, cayó. Cayó. En efecto, tuvimos una relación y un día yo voy a buscarla a un lugar. Ahí es que cuando yo tengo ese primer encuentro con el Señor. ¿Qué pasó? Ella consiguió un trabajo en el Naco. Y yo voy camino al Naco a buscarla. Cuando habían pocos vehículos, no habían tantos como ahora, pues hace 30 años, 30 y algo de años. Y yo escucho esa voz que me llama por mi nombre. Y yo miro para atrás y digo, pero aquí nadie me conoce, y nadie está en la calle, no. Y ahí me recordé que Dios hablaba. Wow. Ahí me acordé que Dios hablaba. Y yo dije, Señor, me estoy volviendo loco. Y llego a mi casa y le pregunto a mi mamá, mami, ¿tú vas para la iglesia? Sí, ¿por qué? Por nada. Todo pasó.
Al segundo día vuelvo y le pregunto, mami, ¿tú vas para la iglesia? Sí, ¿por qué? Por nada. Pero era esa necesidad que ya yo tenía. Y tal vez por la vergüenza no quería expresárselo. A la tercera vez, tercer día, mami, ¿tú vas para la iglesia? Me dijo, ven acá, ¿qué es lo que tú estás planeando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque yo era un alcohólico, yo era un perdido. Ella pudo pensar, él me va a sustraer lo poco que tengo, que lo llegué a hacer. Wow. Yo dije, nada, ella se fue para la iglesia. Recuerda que yo te dije que tenía un solo pantalón, una sola camisa, un solo calzoncillo, los zapatos rotos. Y estoy sentado en una mecedora y esa voz me dice, párate. Y la otra me dice, tú no tienes ropa limpia, tu ropa ahí es de tabaco, tú no tienes desodorante, tú estás sucio, no vas a exponerte ante la gente. Y esa voz hablándome. De repente no aguanté más y me paro. Y llego a la iglesia. No había energía eléctrica, todo estaba oscuro. Recuerda, antes se usaba una lámpara de gas. Claro. Estaba esa lámpara de gas encendida y la pastora predica y hace el llamado. Cuando comienza a hacer el llamado, yo comienzo a llorar. Mi mamá está sentada en el último banco de atrás, pegadito a la puerta. Yo estoy en la puerta parado. Y comienzan a hacerme llamados y yo a llorar, pero no podía pasar. Y alguien va y se acerca a mi mamá y le dice, hermana Ramona, ahí está su hijo. Y ella dijo, el Dios que lo trajo aquí, el Dios lo que lo lleva al altar. Ay, bendito Dios. No se movió. La verduga no se movió. Terminó el culto, yo sigo llorando desconsolado. Y una nueva creyente me dijo, usted lo que necesita es la oración. Yo recuerdo esa palabra, yo recuerdo que yo comencé a caminar, pero no recuerdo el trayecto desde la puerta de la iglesia al altar. Oh, Dios. Cuando yo caigo en el altar, que yo oigo que están orando por mi Dios, ¿Qué yo hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y ahí recordé que una vez yo le dije al Señor que el día que yo volviera a un altar era para quedarme para siempre. Hice esta oración. Señor, tú sabes que yo te dije que el día que yo volviera a un altar era para quedarme para siempre. Estoy en el altar. Yo de mí no puedo dejar alcohol, tabaco, sexo, droga, juego. ¿Qué tú haces conmigo? Yo no puedo. Pero si tú quieres, yo puedo. Y yo sé que tú quieres. Me rindo. Bendito. 17 de agosto. 18 de agosto, prendí un cigarrillo, me repugnó. Wow. El olor de la cerveza, el olor del tabaco, me repugnaba. Quería vomitar. 19 de agosto, me voy a juntar con unos amigos que jugábamos cartas. Y el diablo es sucio y no se baña. Y yo me pongo a jugar cartas. Creo que él tenía 2 pesos. Y comencé a ganar. Ay, Dios mío. Y de repente yo reacciono. Pero yo me convertí. Y me paro. Y me dice porque está ganando, te para. Y le dije, lo que pasa fue que yo me convertí. Comenzaron a reírse de mí. Y uno me dio 3 meses, uno me dio hasta diciembre, porque me conocían. Sí, claro. En diciembre era que se picaba el buen dinero, porque aparte de humor, yo me hice animador. Okay. Yo animaba espectáculos. Yo me ganaba. Cuando los stand-up no se hacían, yo hacía un stand-up. Cuando no se usaba el stand-up, yo hacía ese monólogo y interactuaba con la gente. Y la gente le llamaba la atención lo que yo hacía. Y a partir de ahí, ni alcohol, ni tabaco, ni droga, ni juego. Tenía una novia, aparte de la que tenía, sí. La llamé y le dije, mira, yo soy evangélico, si tú quieres, yo quisiera quedarme contigo. Si tú quieres,
podemos seguir viviendo, pero tienes que convertirte junto conmigo. Yo estoy muy joven para vivir mi vida. Digo, hasta aquí llegamos. Ya. Hasta ahí llegamos. 31 años, 32 años, aquí estoy. Bendito Dios. Bueno, tremenda historia. Entonces, Leonardo, ya nuevamente en el redil, sirviéndole a Cristo, y como para no llevar esto sistemáticamente, vamos de una vez a cómo Dios lo llama al pastorado. ¿Cómo usted siente eso? Te escuchó la voz, estaba orando, estaba caminando cuando empieza a sentir esa necesidad de que Dios lo quiere en el pastorado. ¿Cómo se dio eso en su vida? Un impío me ministró. ¿Cómo así? Explique eso. Mira, yo desde que me convierto comienzo a servir, porque en mi niñez mi madre nos llevaba a dar Campo Blanco. Campo Blanco era la escuelita bíblica de extensión que se llaman hoy. Ok. Nosotros íbamos, mi mamá iba con sus hijos, uno tocaba el pandero, uno agarraba el franelógrafo, teníamos las ventas y participábamos con mi madre. Cuando yo me reconcilio con el Señor, yo me doy cuenta de que había esa necesidad. Y yo me inserto, comencé, porque yo quería hacer algo. Yo quería hacer algo. Yo en mi iglesia, los domingos, como no tenía trabajo, estaba desempleado, los domingos yo llegaba tempranito para abrir la iglesia, organizar y limpiar para la escuela dominical. Yo quería hacer todo. De todo. Yo quería hacer de todo. Porque es que yo verme libre, sin carga, limpio. Ya era el beneficio. Ya era el beneficio. Que yo podía dormir de noche. Claro. Que yo podía despertar y cantar. Está limpio. Limpio. Entonces, mi pastora, mucha visión, que Dios bendiga a mi pastora Kalina, Cándida Quintana, que Dios la bendiga. Cuando nadie creía en mí, ella creyó en mí. Ella creyó en mí. Y me dio la oportunidad. Entonces, ¿cómo se dio eso? Yo soy un fenómeno. No, yo lo conozco a usted desde hace mucho. Yo sé que sí. Ahí, al año de yo estar bautizado, a todo esto, espérate, a los 3 meses, mi pastora me dice, ya tú estás de bautizarte, pero hay otros que llegaron primero que tú, que todavía no están listos. Dame un chancecito para yo. Conociendo yo a Leonardo, me gustaría saber qué usted le dijo ahí. Usted es la que sabe. Oh. Yo le dije a ella, yo no tengo prisa. Ah, mira qué interesante. Yo no tenía prisa. Eso no era prioridad para mí, porque yo ya estaba haciendo lo que yo quería. Yo me imagino, Leonardo, que usted estaba viviendo un sueño después que volvió a los pies de Cristo y se vio limpio. Literal. Me bautizan. Al año de bautizado, mi pastora me mandó al seminario. Cuando me manda, conmigo mismo me mandan un papelito, llévele a la pastora, pero el estatuto de Asamblea de Dios dice que él tiene que tener mínimo 2 años para poder entrar al seminario. Y ella manda para atrás otro papelito. ¿Y qué hago con él? Ella apostó a mí. Yeah. Yo fui secretario de escuela dominical. Yo fui pastor de jóvenes. Yo lideré evangelismo. Asambleas de Dios tiene un ministerio que se llama Exploradores del Rey. Yo fui líder de Exploradores del Rey. Yo lo hacía todo en la iglesia. Y todos los cargos fueron por necesidad, no por elección. Yeah. ¿Quién suplía la necesidad? El chino. Así que me dicen. Sí, que espera, es una pregunta que viene para el final. Ok. Sí. Todo, entonces, siendo presidente de jóvenes, que yo le llamo pastor, yo no llamo presidente, yo llamo pastor. ¿Por qué? Vamos a un paréntesis. ¿Por qué pastor y no presidente de sociedad? Porque el líder de cada departamento pastorea su El rebaño. Su rebaño.
ese remanente. Sí, lo pastorea. Está pendiente si vienen a la iglesia, está pendiente si se enferma, está pendiente de cómo está su vida espiritual. Entonces, es un pastor. Es correcto. Es un pastor. Entonces eso hay que descontinuar. Eso de que presidente de dama, presidente de caballero. Eso, cuando cruzamos el Mar Rojo, se quedó allá en Egipto. Está bien, continúe. Continúe. Yo creo eso. Ya. Entonces, siendo yo pastor de jóvenes, me surge la idea de levantar una iglesia. ¿Cómo? Pero no era... perdón. Que Gomera, si ve esto, ojalá lo vea, va a decir, no es así, Leonardo. Ese joven Gomera me dice, Leonardo, tenemos que hacer algo que deje una huella en esta directiva juvenil. ¿Cuál Gomera? No, tú no lo conoces. Ok, muy bien. Tú no lo conoces. Y... No, ese Gomera. No, ya, está bien. ¿Tú sabes que no? No, por eso le preguntaba. Está bien. Cuando yo tenía el deseo de hacer algo diferente. Digo, vamos a levantar una iglesia. Teníamos varios lugares para levantar iglesia. Recuerdo que recién me caso, me da una papera y me encuentro con esa hermanita y me dice, ay, hermano Chino, yo me acabo de mudar en un proyecto del gobierno y por ahí no hay iglesia. ¿Cómo Dios va cotejando las cosas, Yo no te he dicho cómo fue que el Señor me aseguró que yo iba a ser pastor. Ahorita te lo digo. Exacto. Cuando yo le digo, pues vamos a ir, ella me dice la dirección. Yo me pongo de acuerdo con el copastor de la iglesia y le digo, vamos. Y me dice, vamos. Cuando vamos llegando al lugar, yo no conozco eso por ahí. Y le digo a él, esa es la casa. Dice, ¿cómo tú lo sabes? Ya yo la vi. Wow. Ahí comienza mi historia pastoral. Ok. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me llama al ministerio? Sí, porque ahorita me dijo... Yo trabajaba en el kilómetro 12 de la autopista Duarte y tomo un taxi. Cuando tomo un taxi, yo voy sentado detrás, tranquilo, y ese taxista me dice, ¿tú eres pastor? Digo, no. Por favor. Digo, no. Ah, pues mira, prepárate porque tú vas a ser pastor. Y yo no soy evangélico. Así fue. Sí, así fue. Así fue. Wow. Y todo el que me veía decía, tú vas a ser pastor. Así. Y yo, ¿qué te digo? Para mí era una utopía porque yo lo que tenía eran 29 años. Yo decía, 28, 29 años, ¿cómo? ¿Quién ha dicho? Porque yo veía a los pastores ya de edad. Yo decía, eso cuando yo tenga 40 o 50. Exacto. Pero Dios tenía planes y propósitos conmigo. Comenzamos a trabajar esa obra. Duramos un año yendo a Guaricano sin que se convirtiera un alma. ¿Desde dónde? Desde Guachupita, Tierra Santa de Dios. Porque es otra historia larguísima, porque no te la voy a contar, no creo que... No, pero Dios nos lleva a Guachupita para que yo me convierta. Salimos de Guachupita después de convertirnos y Dios nos vuelve a llevar a Guachupita. No, salimos de Guachupita y volvemos a Guachupita para que yo me convierta. Salimos de Guachupita, me mudo frente a una asamblea de Dios y no me atrevo a congregarme en esa iglesia, porque Dios tenía propósito en esa iglesia. Ya. Entonces, un año yendo a Guaricano, de Guachupita, sin que un alma se convierta. Hacemos una campaña, se convierte un paquete de muchachos y unos cuantos adultos y comienza a darle forma a la iglesia. Ya. Y me mudo como pastor ya titular, aunque había comenzado en febrero del 97, pero como pastor titular me mudo a Guaricano, no, en enero del 97, como pastor titular, entonces comienzo en enero del 98, ya como pastor instalado. Ok. Muy bien. Hay unas preguntas que las voy a dejar para el final, pero que era ahora que encajaban, según mi guión en la mente. Pero, ya que estamos hablando del pastorado, Leonardo, y no es que te quiero poner preguntas difíciles, pero ¿por qué antes, años atrás, a cualquiera que le decían, tú eres pastor o tú vas a ser pastor, se echaban para atrás, rechazaban eso, pero ahora
muchísimos jóvenes quieren ser pastor? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, antes ser... Habla claro, que tú no tienes miedo. No, tranquilo. Antes ser pastor era un estigma. Sigue siendo en parte un estigma. Uh-huh. Era un ladrón, roba diezmo. Era eso. Sí. Vivía de los diezmos. Mucho maltrato recibíamos los pastores. Mucho maltrato. Pero también era un compromiso demasiado alto asumir ser pastor. Estamos hablando en tiempos atrás. Sí. Ahora no. Hoy, el que me ve aquí en IBN, Iglesia Buenas Nuevas de las Asambleas de Dios, Sí. en el sector de los Tres Brazos, valga la cuña porque lo voy a decir varias veces, ¿Esa es su iglesia? esa es mi iglesia, Claro que sí. que me ve limpio, Sí. con un Mistolín internacional. La ¿Sabes cuál es el gloria de Mistolín? Dios. ¿Verdad que sí? La gloria de Dios. Perfumito, que andamos limpios, que comemos decente, que vivimos decente, llena los ojos de la gente. Pero no mira la historia atrás. Uh-huh. Como tú quieres que yo cuente mi historia, cuando yo comencé a pastorear en Guaricano, yo perdí mi empleo. Y Por la obra. no. Bueno, el Señor lo permitió. Uh-huh. No le echo la culpa al diablo. Ya. Dios lo permitió para enseñarme a depender de Él. Correcto. Fueron momentos difíciles. Cuando yo comencé a pastorear, ya titular pastor, mi niña Dorcas había nacido. 14 de noviembre del 97. Y yo me mudo en enero del 98, sin empleo. Y para que usted vea, y esto yo quiero que usted, amado amigo, hermano, que está ahí, entienda que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Amén. Me voy a poner de frente a la cámara para que prestes atención. En una ocasión de esas, ya yo sin empleo, pastoreando, tenía que pagar casa y mantener, mi esposa trabajaba, era prácticamente la que mantenía el hogar. Y los hermanos de la iglesia naciente, Uh-huh. los amigos me llevaban comida a mi casa. Wow. Mi niña Dorcas, meses, una mañana, mi esposa, abro paréntesis, mi esposa cuando yo la abordé para orar por ella, porque antes se abordaba para orar por ella, hoy no. Hoy es tú me gustas, yo te gusto, palo y piedra y nos fuimos, leñé. Y no es pecado. Ahora no. Si Exacto. te cuento, fuera de cámara te voy a contar una. Ok. Fuera de cámara, ¿no? Está bien, está bien. Te la voy a contar, recuérdamelo para contarte. Está bien. Yo hablo con la que hoy es mi esposa. Yo, mira, yo estoy interesado en ti, yo quiero que comencemos a orar. Cuando me dijo, vamos a orar, yo le dije, quiero que sepas que tú vas a comenzar a orar por un hombre que va al ministerio. Cuando nos vamos a comprometer, se lo recuerdo, delante de su familia, delante de mi familia, delante de la pastora, delante de los líderes de la iglesia, delante de sus amigas, se lo recuerdo. Cuando nos vamos a casar, se lo recuerdo. Cuando comienzo el ministerio, ahí vino el problema. Ay, Dios mío. Mi mujer se negó. ¿Cómo es posible? En esos momentos difíciles, esa mañana mi mujer se va a trabajar y me dice, mira, la niña no tiene leche. 6 de la mañana. Escucha esto, amigo, ahora. Cuando yo escucho eso, mi niña tiene como 4 meses de nacida. 5 meses de nacida. Pequeñita, recién nacida. Mi esposa se va y yo me tiro de rodillas. Y le digo al Señor, mira, Señor, yo no renuncié a mi empleo. Yo no decidí ser pastor. Yo no decidí vivir esta vida. Ahí está Dorquita, durmiendo. Cuando ella despierte y diga ñe, ella no va a entender que yo le diga no hay leche. Así que yo te voy a pedir
que tú la duermas y que hasta cuando aparezca leche, entonces ella despierte. Salgo, recuérdate las crisis de agua que habían antes, Ay, a coger agua. Y más allá. Exactamente, a coger agua. Al frente de la iglesia vivía una hermana, me voy al frente de la hermana, ya que cogemos el agua, ella está cogiendo agua, me brindan el café. Y me dice, y Dorquita, y está durmiendo. Yo no digo nada a nadie. Llegó esta joven, recién parida, y le dice, la veo yo, oh, y tu niño, ay, si usted supiera que anoche lo tuvimos que llevar al médico porque le dieron unos cólicos y unas cosas y el médico le cambió la leche. Dios mío. Yo no digo nada. Ella se va y vuelve con la mano atrás y me dice, ¿esta es la leche que bebe su niña? Y yo le digo, claro, cuando la tomo, me dice Maribel Vidó en Guaricano, pastor, la niña está llorando. Oh my God. Ahí despertó la niña. Tremendo. Dios, el Dios que yo le sirvo, sana, salva, liberta, pero también provee. Cuando Él te llama, Él tiene todo fríamente calculado para que en su momento te llegue lo que te hace falta. Eso es así. Ahí yo comencé a darme cuenta que Dios me había llamado. Ahí te diste cuenta. Yo dije, no hay dudas. Tremendo. Leonardo, cuando iniciaste la iglesia, ya contando esas dificultades, ¿cuántos miembros tenía y cómo fue el desarrollo? Yo tenía a la hermana Horacina Nicolás, que fue la que me abrió la casa, y ya. Oh, Dios mío. Luego, en el trabajo, no recuerdo cómo se llama ahora el pastor de la Iglesia de Dios que está ahí frente al destacamento en Guaricano. ¿Cómo se llamaba el pastor en ese momento, antes de Noé? Debió ser Reyes Santana. Reyes Santana. Reyes Santana tenía unos miembros porque donde yo comencé la iglesia era un lugar que habían desalojado de Maquiteria, de Guachupita y del 8 y medio de la Sánchez. Y esas dos hermanas, una se convirtió con Reyes Santana y otra había llegado siendo cristiana a Guaricano. Pues la hermana Maribel, la misma del testimonio, ella estaba embarazada muy. Entonces nosotros hacíamos unos retiros, todavía no teníamos iglesia, hacíamos unos retiros y ellas iban al retiro. Cuando la iglesia comenzó formalmente, que hicimos la campaña, que se convirtieron toda esa gente, pues yo daba culto sin nadie. Por fe. Por fe. Cuando hice la campaña, que se convirtieron un grupo de jóvenes y adolescentes, entonces ellas decidieron congregarse con nosotros. Ok. Ahí comienza la iglesia. Ya. Local propio, el patio. Sabroso. Espérate. Ok. Yo comienzo en la casa de la hermana Mary. La hermana Mary comienza a quejarse de que la gente, que se sienten los muebles, que mucho problema. Yo le digo a mi pastora, hay que buscar un pastor para ir para allá. Me dice, no, me manda. Yo hago una negociación con mi pastora y le digo a pastora, mire, usted va a pagar la mitad y yo la mitad. Porque como yo voy a vivir en la casa, yo no pensé nunca que iba a vivir del ministerio. No me interesaba. No me interesaba. Yo no fui a pastorear por lo que yo pudiera conseguir. Porque yo trabajaba. Y yo decía que yo no necesitaba. Y perdóname, Kalina. Mi pastora me pagó los 2 primeros meses de la casa. Después yo tenía que pagarla. Y mi
Mi primer sueldo, agárrate, sueldazo. Yo pagaba 1,500 pesos de casa. Mi primer sueldazo de pastor fueron 65 pesos. Oh, Dios mío. Y pagaba 1,500. De casa. Pero estaba trabajando. No. Ok. Y estaba cancelado. Dios. No, ¿de dónde apareció? ¿Cómo? Dios lo hacía. ¿Puede contar cómo se daba, por ejemplo, un mes? ¿Cómo aparecía ese dinero? Porque era una diferencia muy grande. La hermana Horacina aportaba mucho. A veces llegaba alguien, me llevaba una ofrenda. Ya. Mi esposa trabajaba todavía. Ayudaba. Y ayudaba. Mi esposa se fajó. Ella aguantó. Sí. Ella se negó en un momento, pero ella aguantó mucho. Ella sufrió mucho. Sufrió mucho. Pastor, pero ¿cuándo ella definitivamente como que acepta la realidad? Como 7 años después. O sea, que fueron 7 años de batalla. Wow. ¿Y usted Cuando firme? nosotros llegamos a Guaricano, mi esposa duró 3 meses en una habitación y la iglesia ahí en la sala y ella no salía. Se la puso difícil a usted como pastor ahí, como líder. Porque entonces la poca persona que iban decían, pero acá ni la esposa participa del... Pero déjame decirte que esa iglesia era tan buena que le dio amor de sobra a ella. Una iglesia naciente le dio amor de sobra a ella. Es que Dios es tremendo. Y Dios me la cambió. Vamos a darle un giro a esta conversación, porque yo creo que ya ahí de la historia suya ya la audiencia conoce algo. Muchas dificultades dentro del liderazgo pastoral. Se cansa el pastor. ¿Y cómo se manifiesta? ¿El liderazgo del pastor se cansa? Sí. ¿Por qué y cómo se manifiesta? Bueno, yo digo que una de las cosas es cuando tú te desenfocas. Cuando tú pierdes el norte y ya Dios no cuenta tanto y tú quieres hacerlo tú. Cuando tú quieres hacerlo tú, abro paréntesis. Cuando hicimos la iglesia allá atrás, donde tú sabes, en Guaricano, yo me dispongo a echar el plato a la iglesia. Voy donde un político y el político me promete darme todos los materiales, el cemento y todo para yo echar el plato. Y lo firmó. Era alcalde en ese momento. Lo firmó. Yo consigo la madera prestada para vaciar el plato, porque me la van a dar. Sí, claro. Y yo voy, busco la madera, pongo la madera, 3 meses la madera cogiendo agua, sol y sereno ahí. Y nada de los materiales del plato. Nada. Cuando el dueño de la madera me dice, mira, Leonardo, eso es lo único que yo tengo para vivir y se me está pudriendo ahí. Si en 15 días tú no vacías el plato, yo vengo yo mismo y le voy a quitar la madera. Hermano, yo me quería morir. Y yo comienzo a llorar. Señor, y esta vergüenza que yo voy a pasar ahora. Y ahí mismo, acostado en la cama, llorando, el Señor me dice, sencillo. Te creíste tú el dueño de la obra. Te fuiste delante de mí. Y yo comienzo a vocear, pero estrepitosamente, Señor, perdóname, me detengo, cruza, tú eres el dueño de la obra. Yasonauri, yo estaba recogiendo dinero para echar plato, pero no tenía el dinero suficiente. Cuando yo digo eso, el Señor me dice, ahora ve donde fulano. No recuerdo el nombre de ese hermano. Quisiera recordarme el nombre de ese hermano.
ve donde él. Y yo le digo, Señor, pero él acaba de darme 5,000 pesos. ¿Cómo tú quieres que yo vuelva donde él? Y él me dijo, me dijiste que yo era el dueño de la obra. Me dijiste que cogiera adelante. ¿Qué hago? Y yo digo, no, espérate, Señor, yo voy. Vamos a obedecer. Yo voy y llamo a mi hombre. Al otro día temprano. Hermano, quiero hablar contigo, voy por allá. Cuando yo voy, llegando al peaje de las Américas por allá, llego a donde él está, lo encuentro sentado con un maletín abierto así. Dios mío. Yo comienzo a hablar con él. Me dice, ¿qué usted necesita? Y yo a envolverme, porque me da vergüenza decirle. Sí. Digo, mire, me dice, mire, Dios me dijo que usted venía a algo aquí. Yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que usted necesita? Le digo lo que... Y con vergüenza, y todavía Dios me dice lo que me dice. Y yo estoy dispuesto a que usted tome los papeles de mi casa y yo del solar detrás de la iglesia. Y me dice, vamos para allá. Cuando vamos, él me entrega 110,000 pesos. De ahí a ahí. Sí, 2003. 2002, 2003. 110,000 pesos me entrega. Y cuando me da los 110,000 pesos, vamos para la iglesia, para allá. Cuando yo entro a la habitación a guardar el dinero, él está en la puerta con la cédula en la mano, que vamos para un abogado a hacer cosas. Cuando yo salgo, él está con 2 lagrimones. Wow. Y me dice, Leonardo, si algún día tú consigues dinero, tú me pagas. Entonces, cuando vuelvo a contestar tu pregunta ahora, cuando tú te desenfocas, entonces llega el cansancio. Yeah. Pero también el cansancio ocurre cuando la iglesia no entiende tu visión. Pero también viene cuando tú te lo crees que tú eres tú. Mientras tú te lo estés creyendo, que tú te la estás comiendo, tú vas ahí en declive, y te vas a sentir cada día más agobiado, más cansado, más que no quieres hacer nada, debilitado, y te vas a acostumbrar a la monotonía. Sí. Esa es la razón que yo le veo. Leonardo, el pastor es el líder principal de la iglesia, se puede decir así, porque es el pastor. Pero el pastor puede recibir un llamado de atención de algún miembro de la iglesia, digamos por alguna acción que está haciendo y que no es correcta. Porque hay pastores que dicen, no, espérate, aquí el que sabe soy yo. Ahora, ¿un pastor acepta la corrección de un miembro? ¿A ti te da hambre? Sí. A mí también. Sí. ¿A ti te da sueño? Sí. A mí también. Sí. ¿Tú te has equivocado? Claro que sí. Yo también. ¿Te contesté? Sí, pero usted sabe también que hay líderes que dicen, no, aquí el que sabe soy yo. ¿Qué pasa ahí? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto, el que me conoce, lo sabe. Un niño me da un consejo, a un niño yo lo escucho. Pero no es que lo escucho y que lo tiré al bote. No. Lo asume. No, yo voy y lo rumeo. Y lo hablo con Dios. Y le pregunto al Señor. A mí me han llamado la atención, aquí mismo, aquí en esta iglesia, que es la iglesia que yo le oré al Señor para tener una iglesia como la que tengo. Me han llamado la atención. Mire, pastor, esto no es así. Y yo he tenido que, sí, usted tiene razón, me arrepiento en polvo y ceniza. Ya. Sí. Mira, es que nosotros, los pastores, creemos que somos semidioses. Y lo único que nosotros somos es servidores, obreros.
Y el obrero tiene que saber que no se la sabe toda. Yo tengo 30 años en el ministerio pastoral. A Dios la gloria. Y todavía yo estoy aprendiendo. Todavía yo tengo mucho que aprender. Todavía hay cosas que yo no las sé, que yo no las puedo manejar. Claro. El Señor dijo, ay del solo, porque cuando se caiga, ¿quién lo levantará? Y cuando tú te crees que tú eres autónomo y que tú eres único, déjame decirte, la iglesia sin pastor se muere, pero el pastor sin iglesia no es pastor tampoco. Es correcto. Eso es así. Eso es así. ¿Quiénes son los que te mantienen como pastor? Es la iglesia. ¿Quiénes son los que te dan el estatus? Es la iglesia. Usted es pastor por la congregación. Por la congregación que tengo. Claro. Porque si no fuera un miembro normal. No fuera pastor. Claro. Entonces, ¿cómo yo no valoro el pensamiento de esa gente? Que déjame decirte, yo estoy en una iglesia que me lo permite todo a mí aquí. Ya. Pero cuando tienen que llamarme, me dicen, esto no es así. Yo no tengo de otra que no va. Claro. No va. Porque ellos también tienen voz y voto. Porque ellos también piensan. Porque ellos también aman la obra de Dios. Porque yo me puedo equivocar. Porque yo me puedo desenfocar. ¿Por qué no escucharlo? Claro. Entonces, ¿para qué tú tienes un cuerpo de ancianos o diáconos, como le llaman en tu iglesia? ¿Para qué tú tienes un cuerpo de líderes? Para tú ser jefe. Jesús nunca fue jefe. Y es nuestro mayor ejemplo. Jesús nunca fue jefe. ¿Quién dijo que Jesús fue jefe? Jesús fue siervo. Y él lo dijo. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Ahí está. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Se quitó su corona, se quitó su capa, se bajó del trono y vino aquí humildemente a ser como tú y como yo. Eso es así. Agotó el proceso de vida, agotó todos los procesos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué yo no puedo? Porque yo no puedo. Tú le puedes preguntar a cualquier miembro de los que yo he tenido. Difícilmente te pueda decir que yo era autoritario, impositivo. Difícilmente. Ya. ¿Tú me conoces? No, claro que sí. Tú me conoces. Sabes cómo soy yo. Yo siempre he dicho, yo no soy buen evangélico, mucho menos buen pastor. Yo solo que soy un hombre temeroso de Dios y que ama a Dios y su obra. Ya. Buenísimo. Entonces, yo tengo que entender que yo solo no puedo. Y que 4 ojos ven más que 2. Totalmente. Punto. Ya. Bueno, Dios le bendiga mucho a toda la audiencia que estaba ahí. Ese es mi hermano, mi amigo, es como mi papá, el pastor Leonardo Álvarez Ruiz. Ya ustedes saben dónde él está ubicado. Ya mencionó la iglesia donde pastorea. De verdad que ha sido un momento, un tiempo glorioso para esta plataforma. A mí me llena de orgullo, me honra mi hermano Leonardo. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad y espero que no sea la única vez. Así que te voy a molestar varias veces para que me brinde un poquito más de tu tiempo para poder seguir grabando. Aquí estamos. Si lo entiendes y Dios toca tu corazón, aquí yo estoy siempre dispuesto a servir a quien solicita de nuestro servicio. Gracias. De verdad que sí. Que Dios te bendiga, Yao. Que bendiga a tu familia, bendiga a tu ministerio. Me gozo verte crecer como has crecido. Me gozo. Te conocí bien, muchacho. Y verte hoy como estás, para mí es una gran bendición. Bendito Dios. De verdad que sí. Yo celebro tu vida. Yo celebro tu crecimiento.
De corazón te lo digo. Tú lo sabes que de corazón te lo digo. Yo sé. De corazón te lo digo. Eso Dios se te bendiga. siente, eso se siente. Bueno, mi hermano, gracias. Gracias. Así que usted comparte este contenido y hasta una próxima entrega. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.